Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una muy interesante sesión que tenemos el día de hoy. Hemos invitado a nuestra magnífica compañera de abundancia espiritual. Tenemos aquí a nuestra amiga Jay Atl Esther, que desde California se ha enlazado con nosotros porque eh, queremos hacerle muchas preguntas, queremos que nos aclare muchos temas, situaciones que nos intrigan y que quién mejor que Esther que nos pueda aclarar todo este renacer de la filosofía de nuestros abuelos, que a veces pues ya no sabemos si son verdades, si son mentiras, Claro. no sabemos qué tanto se ha recuperado, qué tanto se ha inventado. Así que recurrimos a Esther, que es una mujer de palabra, una mujer sabia, una mujer que se ha metido en la introspección y que a partir de eso ha encontrado una de las más genuinas tradiciones ancestrales que enriquecen nuestro mundo, el toltecayo, que está, en mi opinión, a la altura, ¿verdad?, del budismo, que está a la altura de las tradiciones milenarias del hinduismo, de la cultura china, ¿sí? Pero que estamos precisamente en un proceso de redescubrir. Entonces, así que bienvenida, Esther, platícanos quién eres y cómo es que llegaste al Toltecayo. Bueno, empiezo como acostumbro, saludando sus rostros y sus corazones. Pues yo soy Esther, no es el nombre que me dieron mis papás, y en mi tonal, mi esencia, pues como lo mencionaste, es J-A, que es tres agua. Esa es mi esencia dentro de la cosmovisión de la náhuatl, de la cosmovisión prehispánica. Y bueno, pues entre otras cosas, me dedico a la artesanía, a dar talleres, a ser mamá, experimentar con la maternidad. y este, y pues soy hija, tengo a mi familia, tengo a una persona con la que compartimos la crianza de estas semillitas que la vida me encargó, que son mis peques. Y bueno, pero sobre todo, yo soy el yo soy. Eso es. Yo soy el yo soy y tengo muchos roles que me han tocado jugar en este sendero que llamamos vida a lo largo de muchas etapas. Y eso es. Muy bien, muchas gracias, Tete. Y ahora, ¿podrías explicarnos de una manera que no sea como muy fácil y muy clara de entender qué es el toltecayo y por qué se llama, se le denomina de esa manera? ¿Por qué no otro nombre? O sea, ¿por qué ese y no otro? ¿Y qué es? El toltecayo lo conocemos hoy día como el arte del buen vivir. Fíjate, es bien interesante. Si no recuerdo mal, fue Alfonso de Medina, un fray, el primero que hizo un diccionario náhuatl, que tradujo el idioma náhuatl al castellano, y en la que se llama lo toltecayo, esa palabra específicamente, él lo tradujo como la maestría del arte mecánica. Y entonces, el toltecayo, como dije, hoy día es el arte del buen vivir. Y yo hace mucho estaba pensando, ¿qué tiene que ver un significado con el otro? Pero analizándolo, digo, claro, tiene todo que ver, eso es, porque ¿qué es lo que hace un mecánico? El mecánico se encarga de que todo funcione correctamente, de que todo esté ordenado. Es como lo ponemos hoy día, ¿no? Si nuestro refrigerador en tiempo moderno hay una pieza que no está funcionando, pues todo se descompone. Quizás no va a enfriar, no va a congelar,
o va a estar haciendo muchísimo ruido. Entonces, quien repare es el mecánico, ¿cierto? Para que pueda tener su función adecuada. Entonces, en el Toltecayot, que es el arte del buen vivir, nosotros somos los mecánicos de nuestra vida. Desarrollamos esa maestría de la mecánica para que todo esté en un equilibrio y en un balance y en una armonía. Entonces, desde mi punto de vista, eso es el Toltecayo. Es la habilidad de convertirnos en maestros mecánicos para que nuestra vida esté en perfecta armonía y balance. Oye, Esther, pero generalmente la palabra tolteca, del que suponemos que viene el toltecayot, refiere a una cultura específica, no al conjunto Claro. de las culturas de las naciones. ¿Podrías explicarnos entonces qué es lo que pasa en este punto? Fíjate que es bien interesante. Hace poco yo le decía a mi mamá, hablamos de una tradición de aquí de Estados Unidos, que a mí se me hace totalmente muy, muy cruel, pero en fin. Pero decíamos en conclusión de que la historia la escribe quien gana, ¿cierto? Entonces, dentro de este punto de partida, a mí me parece que se empezó a hablar de la toltequidad como una cultura a forma de minimizar un poco esta gran sabiduría. Efectivamente, se dice, los estudiosos, los arqueólogos, los historiadores, generalmente, ah, con una visión quizás un poco eurocéntrica, van a decir que Tula está en el estado, es la ciudad del estado de Hidalgo, y que de aquí parten los toltecas, la comunidad tolteca. Pero es bien interesante porque en realidad Tula es un atesquismo. Esta ciudad en realidad era lo que es Tolán. Tolán, que sería el nombre correcto, pero Tolán también se le conocía a Chichén Itzá, a Teotihuacán, a Chula y muchas otras ciudades. Y también Tula, aunque en algún momento fue capital, no fue la más importante. Por ejemplo, no tiene tanta importancia ni tanto peso como lo tuvo Tenochtitlan, por ejemplo, o Teotihuacán. Y otra cosa bien interesante es que tampoco se le conocía a Tolán, eso ya vino un término después, pero el nombre original de Tula o Tolán, es Xochicocotitlan. Entonces, ni siquiera coincidiría Chicocotitlan con Tolteca. Entonces, el Tolteca es un grado de conocimiento. Así como en 1571 fray, Alfonso de Medina, puso Toltecayo, el arte del buen vivir, pues desde ahí, desde 1571 en la traducción al castellano, podemos ver que no es un grupo étnico, sino es una filosofía, un estilo, una cosmovisión y todo un estilo Impresionante. de vida. Entonces, tolteca no era una cultura, una civilización o una nación, sino era un grado, una forma de pensar, una filosofía. ¿Qué era en realidad? Era una filosofía, era un estilo de vida, y tolteca se le decía a aquel que alcanzaba a un despertar, que alcanzaba una conciencia. Entonces, podemos decir que tolteca es el que alcanzó el despertar la conciencia, y el toltecayo es la filosofía, los principios, los valores que nos llevan a alcanzar el grado tolteca. Ese es como un sinónimo de iluminación o Sí, iluminado, lo diría sí, Oriente. sí. Podríamos pensarlo como
el grado crístico y el cristianismo. El cristianismo es todo este conjunto de filosofía o de preceptos, conceptos que buscan alcanzar el nivel crístico. Ujú. Es el objetivo, es igual acá. Entonces, el toltecayo son ese conjunto de preceptos y conceptos que nos explican cómo es la vida, el universo, la conciencia, y el objetivo es alcanzar nuestra energía tolteca. Wow, nos has aclarado un tema muy importante. El toltecayo, entonces, como esta filosofía del buen vivir que permite una armonización de todas las partes, cual mecánico, cual mecánica, para vivir de manera armoniosa, ¿tiene algunos principios básicos? Sí, fíjate que hay en diferentes códices, sobre todo el códice maticense, habla mucho de los principios y los preceptos. Y los habla en diferentes partes y de diferentes formas. Pero para mí yo creo que lo más concreto y que lo explicó muy bien es historiador cuando habla de los cuatro acuerdos. Ok. Yo creo que eso es exactamente es lo que es el que nuestra palabra coincida con lo que hacemos, que es el que nada es personal, ¿no? Entonces, ah, el saber que estamos aquí para aprender y que hay que vivir, lo maneja mucho también, lo he leído en muchas partes, el no pelearnos con nuestras sombras. Yo creo que ese es uno de los grandes principios, porque no solamente yo lo he leído en varios artículos, sino que también ah, los abuelos hablan mucho de esto. En contra, no sé, en contraste es la palabra, en contraste con algunas filosofías, pues que siempre nos dicen, tienes que ser muy, muy bueno, tienes que siempre estar, ser bueno. Y dentro del toltecayo se entiende la naturaleza humana y se sabe que a veces vamos a ser buenos y a veces no. Y que tanto esta sombra como esta luz, se nos fueron dadas para nuestro propio desarrollo. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, uno de los valores más importantes, uno de los pilares más importantes es lograr ese equilibrio entre mi Esther egocéntrica y mi Esther espiritual. Es como, Entre mi Esther que a veces se enoja, grita, patalea, y mi Esther que tiene empatía, que tiene simpatía, que tiene el deseo de la conciencia. Todo eso soy yo. Y sí, eso, sí, perdón. fíjate que eso me hace observar que, por ejemplo, el budismo es sumamente exigente, al punto de que sugieren cortarnos el cabello, dejar un estilo de vida, ¿no? Mundano. eh, Tienen muchas palabras para distintos niveles, etcétera, pero como que es como una filosofía sumamente idealista. Y esto que nos mencionas del toltecayo es como si fuera pues un arte del buen vivir, o sea, una filosofía Claro. como muy práctica al mismo tiempo. ¿Podrías explicarnos un poco más en este sentido? ¿Por qué es tan práctica? Fíjate que a mí lo que más amo dentro de esta filosofía es exactamente la practicidad y lo realista que es, ¿no? Por ejemplo, tenemos últimamente esta filosofía del positivismo, ¿no? Que hay que estar en zen, la buena onda,
Pero la vida no es así. La vida tiene sus curvas, sus vueltas, sus regresadas, sus circuitos por todos lados. Entonces, los abuelos, dentro de la náhuatl, todo su conocimiento está basado en la observación, en la ciencia y en la matemática. Entonces, cada nombre tiene un significado, cada precepto que se desarrolló tiene su porqué. Es una, desde mi punto de vista, es una filosofía sumamente científica. Y en su ciencia está íntimamente ligada a la espiritualidad. Entonces, de ahí viene la practicidad. Es, estoy, es la observación profunda de lo que está pasando dentro de mí y fuera de mí, sin perder la conciencia o la noción de que soy como dice un canto a medicina que me encanta, que somos chispas o polvos de estrella, ¿no? Que es esa parte divina. Entonces, yo creo que esa parte de que no es algo, aunque hay muchísimo simbolismo, pero no es tanto lo abstracto, sino está basado en la observación. Entonces, por eso es práctico, porque es lo que pasa día a día. Es lo que ya mi esencia, o nuestra esencia natural, está dentro de nosotros. Sí. Eh, Esther, ¿podrías describirnos en unas cuantas palabras o explicaciones la importancia y la potencialidad y la trascendencia del Toltecayot? ¿Podrías como darnos una especie de visión general de lo que es el Toltecayot? Sí, fíjate que tú mencionabas hace un momento lo que es el budismo. Yo creo que la funcionalidad del Toltecayo, además de que está basado en cosas concretas sumamente espirituales, está basado en el humanismo. Entonces, al igual que el budismo, el taoísmo, el tantrismo, el cristianismo, tienen tanta influencia porque están basadas en el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Desde mi punto de vista, no es otra cosa más que la conciencia, como dicen los abuelos, de que tú y yo somos uno. Entonces, cuando se entiende que estamos en el mismo barco, como lo diríamos de forma contemporánea, pues entonces entiendo que si yo crezco, tú creces, y si tú creces, yo voy a crecer. Entonces, esta influencia, y además yo creo que todas esas filosofías están surgiendo con tanta fuerza hoy día, porque hay mucho hartazgo de lo que los conceptos o las visiones basadas en todo lo supremacista han dejado ya por muchos años, ¿no? Como que la gente ya está cansada, entonces estamos regresando a esa parte espiritual. Yo creo que de ahí viene más la influencia que todas esas filosofías han tomado hoy día. Ok. Y lo entendemos, Ujú. perdón, y lo entendemos porque es parte de nuestra humanidad. Somos, vuelvo y repito, ¿no? Somos, sí, la parte física, pero también somos espíritu. Fíjate, Esther, que me parece muy importante que nos pudieras, por ejemplo, exponer esto del tequio, ¿no? O sea, yo creo que Claro, filosofías espirituales finalmente sí tienen un concepto de comunidad muy totalmente. fuerte, el concepto de solidaridad, y no Así es es. por considerarlas inferiores, ni mucho menos, pero creo que el Toltecayot ha generado una palabra, un concepto, una posición espiritual
Sumamente específica respecto a la comunidad y el compartir. ¿Podrías describirnos en qué consiste el tequio, por qué es fundamental dentro del toltecayo? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Es una filosofía basada en el humanismo. Y dentro del humanismo se entiende perfectamente que la competencia es parte del ego y el ego va a llevar a la destrucción. Entonces, es un crecer juntos. Vuelvo y repito, ¿no? Tú creces, yo crezco, porque dentro de nuestras muchas diferencias, que cada quien tenemos habilidades y formas de comprender la vida, nos fortalece. Entonces, el tequio no es otra cosa más que lo que yo sé, lo que yo tengo, mis habilidades las pongo al servicio de mi comunidad para que todos crezcamos. Y fíjate que se maneja mucho en la parte sur de México. Yo creo que en la parte centro y norte se ha perdido ese concepto, quizás un tanto, pero en la parte sur es bien es muy, muy común. De hecho, varios de los pueblos, ellos se manejan, tienen sus autoridades, que son los guardianes de la palabra, ¿no? Sabemos que son los que cargan el bastón de mando, que todos trabajan juntos. Y algo bien importante del tequio es que no se espera retribución. Es decir, yo, Esther, voy a hacer lo mejor que sé hacer por el bien del otro sin esperar un reconocimiento. Es decir, que lo que dé va a ser con autenticidad. No, no partiendo desde el ego, que te voy a dar, pero dime gracias. O te voy a dar, pero le dices a los otros que yo te di, ¿ok? Que yo lo hice. No, aquí es y yo lo tengo muy, muy, lo uso mucho de que yo digo, una vez que sale de mi mano, hablando de servicio o algo material o algo espiritual, digo, no me pertenece. La reacción que tenga el otro no me pertenece. Entonces yo, Esther, hago lo que tengo que hacer de acuerdo a mi conocimiento por el bien común y lo demás no importa. No importa si regresa o no regresa, no importa si se agradece o no se agradece. Y en eso se basa el tequio. Hay otro concepto bien hermoso que tiene mucho que ver con la comunidad. Los pueblos de aquí del norte, de aquí de mis ranchos y de esta parte del mundo, tiene el concepto de las tres hermanas. Para nosotros sería el concepto de hacer milpa, que esto es, las tres hermanas es el frijol, la calabaza y el maíz. El hacer milpa, pues es exactamente los mismos elementos. Entonces, el maíz, que es un tallo que crece fuerte y alto, da el sustento o el soporte para que el frijol pueda crecer. La calabaza, que tiene hojas muy anchas, da la protección a las raíces del frijol y del maíz para que las plagas no lleguen. Y el frijol, que tiene nitrógeno, que es un alimento esencial para que las plantas se nutran, la tierra se nutra, pues de aquí agarra esos nutrientes tanto el maíz como la calabaza. Entonces es eso, el hacer milpa, el vivir con las tres hermanas, es exactamente eso, aceptar que somos o entender que somos totalmente diferentes, pero que todos aportamos desde nuestras habilidades, desde nuestros conocimientos. Y fíjate que eso se dio mucho de la náhuatl, dentro de la náhuatl, fíjate, es el anáhuac, una
un territorio tan grande como ya lo mencionaba en algún momento, ¿no? De que es desde Alaska hasta Nicaragua. Y si te das cuenta, por ejemplo, en el Imperio Romano, dentro de el imperio, todos los imperios que se dieron en el continente europeo, y tanto así que fue cómo se dio la conquista, no la conquista, nunca fuimos conquistados, la invasión a nuestro continente, el objetivo era arrasar con todo e imponer las nuevas creencias, ¿no? A través de la fuerza y a través del acabar con todo. Dentro de la náhuatl y del que somos la parte del águila, la tierra del águila y la tierra del cóndor, que es la parte sur, ningún pueblo perdió ni sus creencias, ni sus costumbres. Sus usos y sus costumbres los conservaron. Y sin embargo, teníamos la misma filosofía, el mismo precepto de vida. Entonces, estos son las tres hermanas. O sea, yo, para crear algo grande, no necesito aplastar al otro. Para yo crear algo grande, solamente combino las diferentes fortalezas y aprendo de las desventajas. Entonces yo creo que esto es el toltecayo, el hacer milpa. Sin trabajar en conjunto, sin perder la individualidad. Porque finalmente yo creo que de las cosas más extraordinarias que tenemos los seres humanos es precisamente las diferencias, ¿no? Las diferentes culturas, los diferentes pensar, las diferentes habilidades. Es lo que nos engrandece. Y eso yo creo que es lo que es el tequio. Pues magnífico. Fíjate que cuando yo estudié antropología en la ENA, este, ni siquiera en ese momento tenían esta claridad de nombrar a esta filosofía común, ¿no? Siempre como que un tanto en menosprecio, como las tradiciones indígenas, pero sin dotarle de de esta palabra distintiva, toltecayo, ¿no? Entonces, muchas gracias porque ustedes lo están recuperando. Y me gustaría mucho que nos explicaras cómo es que esta tradición, esta filosofía pudo sostenerse a pesar, ¿verdad?, de tantos siglos Sí, y que también nos explicaras por qué hablas tú de invasión y no conquista. Como que intuitivamente lo claro. entendemos, pero nos gustaría que nos dieras tu versión. Fíjate, repíteme la primera pregunta. Mi La- cerebro voló a lo otro. bueno, sí, por un lado, ¿cómo es que el toltecayo fue, digamos, heredado, Sí, preservado, ¿verdad? A pesar de tantos siglos, y por el otro que nos dijeras la diferencia claro. entre invasión y conquista, o sea, porque creo que Sí, sí la palabra conquista finalmente nos deja en una condición de desventaja muy fuerte. sí. Fíjate, empezando con cómo es posible que después de, pues, poco más de 5 siglos y, y, y con tanta destrucción y con tanto empeño de minimización, ¿cómo logramos sobrevivir y esta filosofía sigue tan vigente? Una es porque afortunadamente se salvaron muchos códices. Otra es que dentro de los invasores sí hubieron gente, frais, algunos frais,
que si bien no otorgaban la razón total, pero en sus traducciones sí trataron de hacerlo lo más fiel a la filosofía, ¿no? Por ejemplo, el Códice Matriciense habla mucho de la grandeza, sin decir que somos un pueblo extraordinario, sí habla mucho de esta grandeza. Otra parte es, no sé si ya lo mencioné, pero somos un pueblo de herencia oral. Entonces, el conocimiento va pasando de boca a boca. Hay cada pueblo tiene su guardián de la palabra, que son los encargados de conservar, cuidar y de compartir el conocimiento. Por muchos años se mantuvo oculto o era muy poca la gente que tenía acceso. Y eso fue porque fue necesario guardarlo lo más fiel posible. Hoy día muchos de los círculos o algunos de los círculos que he ido y varios de los abuelos con los que he tenido alguna comunicación en algún punto, saben que es el momento de sacar el conocimiento. Entonces, por eso está tan en ascenso hoy día. Otra parte bien importante que tampoco se habla mucho es un grupo que es el Círculo de los 52. El Círculo de los 52 son 52 guardianes de diversas culturas que se encargan de preservar el fuego y que se encargan de preservar el conocimiento. Cada uno, vuelvo y repito, representa una cultura diferente, entonces ellos se encargan de que desde los antepasados, desde la época prehispánica, ese grupo ha existido, que yo creo que es una de las formas en que se logró tener una misma filosofía de punta a punta en el continente, en el Anáhuac, ¿no? Son esos 52 personas encargados de compartir la filosofía. Y también si nos vamos a un rollo más, quizás más espiritual, más, no sé cómo ponerle el nombre, pues pues sabemos que los abuelos tenían el concepto de la humanidad en 5 soles. Y cada sol tiene su significado. Entonces, el quinto sol es el despertar de las conciencias, que este despertar de las conciencias es el conocimiento. Entonces, está por acabar el quinto sol. Entonces, esos años que se dio del quinto sol, pues es precisamente eso, el conocimiento, el compartir del conocimiento para alcanzar una conciencia. Ahora la parte de la conquista, volvemos a lo mismo, pues son estos conceptos, así como decimos que o se maneja en la parte intelectual, en la parte estudiosa, que los toltecas, eso se minimiza a una cultura y no a un grado de conciencia, pues igual es la conquista y la conquista es el aplastarte y robar tu identidad. Eso es una conquista. Y la invasión es llegar a un territorio y apoderarme de lo tuyo, pero tu esencia sigue viva. Entonces, por eso yo digo que nunca fuimos conquistados. Tan es así que tenemos esta charla en este momento. Nuestra esencia, nuestro conocimiento, los pueblos originarios siguen existiendo, están ahí. Sus usos y costumbres siguen vivos. Entonces, no hay conquista. No fuimos aplastados, fuimos mucha tortura, mucho cosa
terrible, pero nuestra filosofía y nuestra esencia no fue destruida, se sigue conservando. Entonces yo creo, para mí es importante hacer esa diferencia. Una forma de honrar nuestra cultura, nuestra esencia, es entender que no somos conquistados, somos un pueblo sin conquista. Fuimos invadidos, hubo muchos destrozos, una imposición de muchas otras filosofías, pero nuestro conocimiento sigue aquí. Sí. Esther, esto es como muy interesante, o sea, aunque estudié antropología, o sea, yo nunca había escuchado de la existencia de los 52 guardianes, ¿no? Entonces, nos estás comentando cosas que nos mueven por completo y me gustaría mucho que nos platicaras, si es que está esta información, eh, quiénes integran, sigue funcionando. Y una pregunta que a mí también me intriga mucho es, ¿hasta qué punto esta filosofía del Toltecayo también es algo mestizo, producto del enriquecimiento, Ujú. o es una herencia 100% pura de aquella filosofía de nuestros ancestros? Sí, yo creo que si bien el concepto es puro y es ancestral, bueno, antes de decir esto, sí, ¿te refieres al círculo de los 52? Sí, Ok, el círculo de los 52. sí. Bueno, el círculo del 52 no sabemos quiénes son, no sabemos quién forma parte, pero sí hay muchos registros y también volvemos a esta parte oral que ha existido y se ha pasado el conocimiento de generación en generación. Entonces, es un grupo cerrado en el sentido que hay que tener en cuenta que ellos son los guardianes. Entonces, sí es un círculo que no, en realidad no se sabe quién es quién. Entonces, no podría darte esa información porque solo ellos saben. Pero, vuelvo y repito, están los registros de que el círculo de los 52 han existido desde tiempos prehispánicos. Bueno, y pasando a la otra parte, volviendo a lo que es el anáhuac, yo creo que siempre ha existido una mezcla, ¿no? Porque, vuelvo y repito, ningún pueblo perdió sus usos y sus costumbres. Entonces, ah, volvamos, tomando en cuenta un poco, por ejemplo, el budismo. Hay muchas ramas del budismo, pero en esencia es la misma, igual que el cristianismo. La esencia, los valores y los principios son los mismos y cada pueblo lo interpreta o lo usa de acuerdo a sus costumbres. El toltecayo no es la diferencia. Los principios y los valores son muy fuertes, y vuelvo y repito, ¿no? O lo podemos concluir con los 4 acuerdos, con esos preceptos de los 4 acuerdos que se manejaba en todo el Anáhuac, tanto en la parte del águila como en la parte del cóndor, pero basado en las usos y costumbres de cada pueblo. Entonces, con la invasión y la nueva filosofía, a mí me parece que probablemente sí se han adquirido nuevos preceptos, pero la esencia sigue siendo la misma. Esa no se modifica. Yo creo que son valores muy, muy profundos, pero cosas que se aplicaban hace 500 o hace 1000 años. El Anáhuac, que tiene aproximadamente, fue fundada hace 10,000 años más o menos, ¿no?
Se han encontrado, mi mamá me estaba diciendo que encontraron un cuerpo ah, momificado que se data de 12,000 años. Entonces, muchas cosas de ese tiempo no se van a aplicar a nuestro tiempo moderno. Sin embargo, los valores, los principios son universales. Las aplicaciones pueden modificarse y adaptarse, pero no los conceptos, no los principios. Ok, Me pues parece a mí. Ujú. entonces es como muy claro, sí hay, digamos, una actualización, ¿no? En algunas prácticas, porque, bueno, los tiempos cambian, evolucionamos en todos términos, mental, espiritual, emocionalmente. Sin embargo, los principios siguen siendo los mismos y eso le dota de autenticidad al toltecayo. Así es. Es magnífico. ¿Nos podrías hablar un poco más de estos principios o valores del Toltecayo? Algo que a ti te impresione mucho y que digas, esto es lo que necesita nuestra sociedad actual. Fíjate que hablamos un poco de lo que es el tequio, ¿no? Que yo creo que es estamos tan preocupados por sobresalir, por dar una apariencia. Yo creo que ese es uno de los grandes principios que a mí me encanta. Es la sociedad moderna está desde mi punto de vista, está tan metida en sobresalir que tiende al individualismo, ¿no? Al primero yo. Entonces, esa parte empática, esa parte humanista se pierde. Y dentro del Toltecayot, como ya lo mencionamos, es el concepto de comunidad. Mi obligación como tolteca, mi deber, y no es tanta obligación, sino es el deber, mi, ¿cómo se dice en español? Mi creencia, no mi creencia, mi saber, es mi saber. Porque también hay una diferencia entre el creer y el saber, ¿no? Ujú. El creer está siendo esperanzado a que algo a lo mejor hay más allá, ¿no? Y cuando sabes, estás haciendo uso de tu plena conciencia. No hay duda, no hay posibilidades, es lo que es. Entonces, dentro de mi saber, entiendo que estoy dentro de un barco con muchos otros pensares y que no son mi competencia. Que esos pensares a lo mejor coincido con unos y a lo mejor no coincido con otros, pero que todos estamos dentro de este bote, de este barco. Claro, Y eso a mí me fascina. Y también esa parte de no, si bien busco la grandeza y la armonía, no busco la perfección, porque volvemos a lo mismo. A veces hoy voy a ser muy buena y a veces voy a ser muy mala. Y está bien. A veces necesito usar mi enojo cuando veo injusticias y a veces voy a usar me voy a desbordar en amor, ¿no? A veces voy a caminar con pie firme, segura, bien arraigada, bien enraizada y a veces el miedo me va a ganar. Entonces, ese concepto de no a la perfección o no al perfeccionismo, mejor dicho, no al perfeccionismo o al positivismo, yo creo que es uno de los conceptos que en mi punto de vista es de los más hermosos. De sí tengo el saber, el conocimiento total de que voy a buscar engrandecerme yo como persona, porque el engrandecerme yo, mi luz va a alumbrar a alguien más,
pero que me voy a equivocar, que la voy a regar y está bien, que no siempre voy a ser la mejor, que a veces me va a tocar, perdón, caerme y voy a salir medio raspada de algunas situaciones y está bien. Y que a veces voy a caminar entre las nubes. Y fíjate que otro concepto que a mí me gusta muchísimo, otro principio que lo aprendí dentro de este camino, es el no creérmela. Y el no creérmela es el que sí es bien cierto que tengo cierto conocimiento en algunas cosas, pues no siempre lo sé todo. Y que si bien a veces me va muy bien en algunas cosas, pues no va a ser siempre para todo. Ni, ni la grandeza dura tanto, ni la miseria dura tanto tampoco. Entonces, pues ese concepto de la humildad, ¿no? Sería de siempre buscar la excelencia, pero no creérmela. Sin, Magnífico. sin desconocer mis conceptos, ¿eh? Porque también el jugar la víctima o el jugar el pobrecito o pobrecita de mí, no crece del amor, ¿no? Que sería la esencia máxima, sino nace del ego. Entonces no puedo jugar a la pobrecita, a minimizar mis conocimientos y mis habilidades, pero tampoco creer que soy tan habilidosa ni tan conocedora para desarrollar una supremacía. Impresionante. A veces nosotros nos vamos con la finta y evaluamos esta filosofía en función, obviamente, de nuestros valores occidentales, ¿no? Entonces, da la impresión de que esta sencillez con la que viven nuestros pueblos indígenas es algo que a veces nos pareciera dar la autoridad para criticarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno observa cómo llevan la mayordomía, cómo distribuyen los recursos, definitivamente ahí están los principios del Toltecayot, ¿no? Entonces, Claro. no vemos, por ejemplo, en nuestros pueblos indígenas que haya una gran acumulación del dinero. ¿Por qué? Porque el que tiene más es el mayordomo y el que organiza la fiesta patronal y distribuye esa riqueza que obtuvo Uh-huh. entre todos, ¿no? Y entonces Así es. todos disfrutan y esa riqueza es como para compartir, no para quedársela en sí mismo, ¿no? Entonces, qué interesantes Fíjate que, personas. sí, fíjate que esa también es bien interesante, esa parte de lo material, ¿no? Manejando la riqueza material. Es bien interesante porque dentro de la náhuatl no existía la pobreza, sino fueron comunidades sumamente abundantes, sumamente ricas en el aspecto material. Tan es así que fueron los grandes saqueos. Sin embargo, no hay el apego. Es decir, mi obligación dentro de los principios, volvemos a los principios, dentro de los principios del Toltecayo, mi obligación es estar bien o mi objetivo debería de ser estar bien física, emocional, material y espiritualmente. Muy diferente a lo que se nos dijo que si buscamos lo material nos vamos a ir al infierno. ¿No? Aquí es la armonía va en el aspecto holístico, es decir, abarca toda mi humanidad. Decíamos que es bien difícil aprender cuando tienes hambre. Entonces, la pobreza no entra dentro
de este concepto de Toltecayo. Y la pobreza es un concepto más material que, más no material, más de, ¿cómo se dice believe en español? Más de creencia que el aspecto material. Una mentalidad pobre se aleja de lo espiritual. Entonces, sí desarrollamos esta capacidad de crear la parte monetaria, hoy día es el dinero, porque es importante, porque eso me va a dar la habilidad de meterme a cursos, de comprarme libros, de ayudar a mi familia, de que mis hijos tengan que comer. Entonces, esa parte es tan importante como desarrollar mi parte espiritual, emocional, mi parte de cultura. Entonces, no está peleado, pero es verdad. Y eso nuestros pueblos originarios lo entienden súper bien. Es no vivir en la miseria, pero obtener lo que necesito para el buen vivir. Muy, muy interesante. Esther, en otro momento, tú mencionabas que de todos estos pueblos originarios, considerabas que uno de los probablemente menos avanzados eran los aztecas, los Los mexicas. mexicas, ¿Por sí. qué? Hay una diferencia entre los pueblos aztecas y los pueblos mexicas. Los pueblos aztecas, ah, azteca significa el que viene de Aztlán. Y hay que recordar que fueron 7 pueblos que salieron de Aztlán, entre ellos los mexicas. Los mexicas se fundaron 200 años antes de la invasión. Fue el último pueblo que se asentó. Y más bien, el pueblo mexica, desde mi punto de vista, que muchos no coinciden y no les agrada mi punto de vista, pero está bien. Este, el pueblo mexica creo que de alguna forma abandonó el precepto de que Quetzalcóatl es la filosofía basada en el humanismo, para adoptar la filosofía de Huitzilopochtli, ¿no? Que es una filosofía más bélica. Entonces yo creo que se abandonó mucho esos conceptos sumamente espirituales para crear algo mucho más bélico, más carnal, por así decirlo. No es una coincidencia de que a la llegada de los invasores, muchos de los pueblos hayan unido a los españoles en contra de los mexicas. Si los mexicas, desde mi punto de vista, o dentro de esta cultura, se hubiese conservado el precepto de Quetzalcóatl como base, el precepto del Toltecayo como base, la armonía hubiera continuado. Entonces, quizás hubiese podido hacer un frente a la invasión, pero no fue así. De hecho, hay que acordar que solamente llegaron un puñado de españoles y que los mexicas, los tlaxcaltecas eran gente con una condición atlética impresionante, ¿no? Que eran grandes guerreros, que superaban por mucho a las habilidades españolas. Entonces, más que el español y más que las enfermedades que trajeron los españoles, fue la unión de estos pueblos los que derrotaron la Gran Tenochtitlan. Y esta unión se dio por el hartazgo tan tremendo que se tenía y el enojo hacia el pueblo mexica. Entonces, no se dio de a gratis. Por eso yo creo que si bien fueron unos enormes colectores de conocimiento,
no hay que minimizar sus habilidades. O sea, ¿quién construye una ciudad tan impresionante como la Gran Tenochtitlan en medio del lago, de un terreno totalmente abandonado por los otros pueblos, que nadie quería hacer porque decían, no hay forma de crear algo ahí? O sea, inhóspito, lleno de culebras. Nadie quería ese terreno, por eso se les dio a los mexicas, porque era el peor terreno de los pueblos ya asentados. Entonces, tener esa capacidad extraordinaria de crear todo un imperio es porque era gente muy habilidosa, pero espiritualmente, no creo que hayan estado en su mayor apogeo como lo fue los pueblos que le precedieron al pueblo azteca. Entonces, sin minimizar sus habilidades, pero espiritualmente, yo creo que sí fueron los menos avanzados, o de los menos avanzados, por ejemplo. De los menos avanzados. Otra Sí, pregunta, Esther, eh, ¿crees que por lo mismo los mexicas hayan practicado todavía más los sacrificios humanos por encima que sus otros contemporáneos o predecesores? Y sí, que con fíjate, esa parte, para se haya evaluado a la totalidad de los pueblos y naciones de la náhuatl. sí, yo creo que tuvo mucho que ver, este, ah, tan es así, que se tiene el concepto de que los mexicas, llamados aztecas, como que el mundo lo considera como, los pone todos los pueblos esa misma bolsa. Antes de los mexicas, que si bien sí hubo sacrificios, pero no en el concepto como lo tiene el occidente. Había penas de muerte y todas las culturas del mundo tenían sus penas de muerte. Pero el pueblo mexica, sí eran un poco más, enforzaban esta parte, quizás. Sí hubo sacrificios, pero más bien era pena capital. Y con los mexicas, acuérdense que hay que recordar que el pueblo mexica fue impositor. Entonces era talíneas o talíneas, ¿no? Que eso fue lo que generó tantísimo enojo con los otros pueblos. En este punto, nos pregunta Moni si es cierto o no, nos gustaría mucho que nos ayudaras a descifrar esto, de si por su apariencia física los españoles eran considerados divinidades y que No, por esa razón no ofrecieron resistencia. no, no. Hay que acordar que en la parte norte de México, bueno, ay, hasta me dio calor, Moni, con tu pregunta. Decían ¿qué? Ya me calentó, eso sí calienta. Pero es que eso es lo que estaba en nuestros Sí, libros de texto gratuitos, claro, ¿no? sí, O sí, por sea, supuesto. realmente es Volvemos a lo mismo. la historia del que triunfa. Ujú. Sí, mira eso sí calentó. Este, no, hay que recordar que el intercambio entre continentes ya se daba. Mucho antes de que llegaran los españoles, vinieron los vikingos y vinieron los chinos. Tú eres de Veracruz, ¿cierto? En Veracruz ahí se han encontrado muchas figuras con aspecto totalmente oriental. No es coincidencia. Hay que recordar que antes de que el estrecho de Bering se perdiera, también se hacían, había comunicación
En México, la parte norte, no recuerdo en qué estado, hay un grupo indígena blanco. Nosotros ya teníamos el concepto de que existía gente blanca. Eso no era nada bueno, nada nuevo. Se han encontrado figuras prehispánicas de gente barbada, con barba. Y sería ilógico pensar que de todo el continente a los hombres no les crecía la barba. Entonces, este concepto del hombre barbado blanco que vino, no. Moctezuma se le consideraba en muchos aspectos como un traidor porque no hizo mucho para defender. Sin embargo, Moctezuma era visionario y a él se le hizo saber que la invasión era inevitable. Y no solamente él, sino hay otros vestigios que hacen saber que en este lado ya se tenía el conocimiento de la derrota del pueblo. Entonces, esa parte del hombre barbado es solamente otra forma de minimizar el conocimiento que tenemos, ¿no? De pobres ignorantes, no sabían que había gente blanca y por eso creyeron que eran dioses. Partiendo de que nosotros ni siquiera teníamos dioses. El concepto Dios es un concepto grecorromano. En nosotros ni siquiera lo comprendíamos, ¿no? Eso es concepto de Occidente, de Europa. Entonces, no, definitivamente no. Vuelvo y repito, Moctezuma ya sabía que venía la invasión, al igual que muchos otros pueblos. Ya se tenía conocimiento de la gente blanca, porque nosotros mismos tenemos un pueblo indígena que es de tez blanca, y el intercambio entre continentes ya existía muchísimo antes, por lo menos 500 años antes de la conquista. Entonces eran como más bien eh, por sus oráculos, por su tradición, por su conocimiento del pasado y del futuro, ellos ya preveían que iba a suceder esto y entonces hubo como una quizás menor resistencia para no pelear, para no tener conflictos en balde. Moctezuma lo vio así. Moctezuma lo vio como que, pues, tiene que pasar lo que tiene que pasar. Obviamente con la atrocidad que se dio esa invasión, la perversidad, los pueblos se defendieron como más pudieron. No tanto porque para resistir la llegada, sino para resistir la perversidad con la que se aplicó esa llegada, desde mi punto de vista por lo menos. Esther, esta plática ha estado muy, muy interesante. Como última pregunta que te hago antes de pasar a las que pueda hacer el público, eh, ¿hay alguna diferencia importante de considerar entre el Toltecayot y el Camino Rojo o no hay realmente diferencias fundamentales? Sí, el camino rojo viene del concepto de nuestros hermanos Lakota Sioux. Ese concepto del camino rojo, que aunque hay similitudes, muchas similitudes, y yo creo que un mismo objetivo, vienen de diferentes partes. Dentro del camino rojo, igualmente se busca el vivir en en una armonía plena, pero nosotros somos, en la parte ya de
De nuestro lado somos el Camino Florido. En el Camino Rojo, es en el concepto más moderno, se utiliza mucho con los pueblos a los que se les fue introducido, se dice así, este, las sustancias nocivas, ¿no? Que fue una forma de este país de acabar con la comunidad indígena. Entonces, el Camino Rojo hoy día, a más de la parte sumamente espiritual, como lo que es el camino del Toltecayo, el camino florido, es el regresar al camino rojo, se maneja como el abandono del camino negro, que es toda esta sustancias, todo este dolor, y regresar al camino rojo es regresar a la espiritualidad. En la parte original, vuelvo y repito, del pueblo Lakota, es el desarrollo de la espiritualidad. Ahora nosotros el camino florido, que es el camino del guerrero, igualmente es desarrollar esa espiritualidad sin perder el conocimiento de que caminamos de ambos lados. Caminamos en la sombra y en la oscuridad, entonces nuestro objetivo es a lograr la maestría de la mecánica, que es la vida misma, para vivir en armonía. Qué hermoso, Esther. Pues muchísimas gracias por esta plática tan magnífica que nos has dado. Y pues vamos a dar unos 5 minutos adicionales para alguien que quiera hacerte alguna pregunta o hacer algún comentario. Moni hizo algunos, pero siento que los fuiste respondiendo con tus últimas palabras. Aún así, Moni, Ariel, Lady, Manuelita, Rosario, ¿quieren hacer alguna pregunta o comentario? Adelante, Rosario. ¿Dónde está? Sí. Yo nada más cuando estaba hablando del tequio, quería aportar nada más que cuando se siembra la milpa, la calabaza y el frijol son enredaderas. La caña del maíz sirve para enredadera del frijol, porque es una enredadera trepadora. Y la calabaza es una enredadera terrestre. Ajá, además es áspera y ayuda a eliminar plagas del suelo. Ajá, o sea, están exactamente compaginadas para que crezcan de esa manera. Ajá. Así es. Y otro comentario que quería hacer es que el tequio es un servicio que puede ser en especie o solo en servicio para que las comunidades sean autosustentables. Y Así entonces, es. si tú recibes, sí tienes que dar. Ajá. Porque es la manera en que subsisten. Tequio es yo doy y recibo. Ajá. Así es. Y, y otro comentario nada más. Aquí en el museo que está en el nuevo aeropuerto de Laipa, hay vestigios del hombre de Mesoamérica, o sea, de la región mesoamericana, de más de 17,000 años. 17,000. Ajá. Ujú. Entonces, todas las sociedades de todas partes del mundo, todas las culturas siempre han dejado una historia de su paso por la Tierra. Ajá. En todos los lugares del planeta y en todos los tiempos. Ajá. Y bueno, pues yo creo que otro día que hablen del círculo de los 52, yo también me voy a informar. Es tan importante, es por lo que seguimos sabiendo del ayer y del Así ayer es. muy, muy lejano, que Sí. se ve en la noche del tiempo.
Esa es Muchas toda mi aportación y muchas gracias, hija. Me diste mucho Un gusto. conocimiento. Fíjate, me equivoqué por 5,000 años, son 17,000 años. Me quedé corta. Ahí está, ahí está Sí, los sí, sí, somos vestigios. una cultura sumamente antigua y sumamente extraordinaria. Sí, o sea, y alrededor del calendario azteca está la serpiente que inicia y abre la boca y se come su cola. O sea, Así la es, vida es así es. cíclica y las culturas y todo. A Es donde cíclica, empieza, así es. termina y empieza y termina y empieza y termina. Sí, fíjate, ese ciclo se da cada 52 años. y Cada fíjate, 50. número Yo, 52. yo hablo de las culturas que a veces duran miles, pero bueno. Ajá. Ujú. Pues, muchas gracias, Esther. Gracias por iluminarnos con tu sabiduría. Y pues no sé, Manuelita, Lady, Moni, Ariel, si tengan alguna pregunta para que se la hagan, aprovechando que está aquí nuestra expositora, TT. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo, Ale, Sí, Lady, adelante. pues la verdad es que yo desconocía de ¿cómo se dice? De to- De este tema y lo único o sea, se me hace muy interesante, de hecho estuve como que toda poniéndole atención porque se me hace muy interesante. Y de lo único que yo había leído es lo que dijo acerca de lo del quinto sol. Que está por terminar, había leído que de hecho, bueno, leí que antes, o bueno, había 4 soles antes, ¿no? Que de hecho sí tienen ciertos nombres, no recuerdo muy bien Ujú. cada uno. Entonces, había leído un poco de eso, pero sí se me hace muy, muy interesante. Ahora sí que es pues gran conocimiento, ¿no? O sea, siempre estar aprendiendo un poco más. Sí, Y, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Lady. a ti. Poco es lo que sabemos, pero gracias, Esther, por ayudar. Sí, sí, no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, es una mínima pizca lo que conocemos a comparación de más de 17,000 años de conocimiento. Sí. Gracias, gracias, Esther. Susi, ¿querías comentar algo? Manuelita, Moni, Ariel, ¿alguno de ustedes quiere comentar algo? Y bueno, Esther, sí, adelante, Manuelita. Bueno, más que nada, pues a mí me causa tanta admiración de tanto conocimiento que tienes. Y aparte de eso, de que pues me ayuda a entender más que nada mis raíces, ¿verdad? Pues agradecerle por eso. Así es, No, son nuestras raíces filosóficas, nuestras raíces espirituales, que son grandes y profundas. El Rosario te envía un saludo, un agradecimiento. Gracias, Manuelita, por tu gracias. participación. Y bueno, Esther, ¿con qué palabras te quieres despedir para palabras que nos inviten a interesarnos y a profundizar en el Toltecayot? Moni dice que solo te da las gracias, que hay muchos valores, ¿verdad?, detrás de este Toltecayot y que te agradece que nos aclares esto tan importante de que no fuimos conquistados. Claro. Sí, no, no hay conquista, no hay conquista. Pues yo simplemente me despido diciendo Tlazocamati, gracias, un agradecimiento profundo por esos espacios que me permiten afianzar mis creencias o mis saberes, dijimos no hay creencias, mis saberes y compartirlos con ustedes y retroalimentar
con sus propios saberes y juntarlos con mis saberes para seguir desarrollando. Y la invitación a que conozcamos de nuestras raíces. El investigador Marín usa el concepto de la domesticación, ¿no? Que es la colonización, la mentalidad colonizada. Entonces la invitación es a dejar la domesticación, la colonización, la mentalidad de colonización y acercarnos a la grandeza que sí somos. No tanto a lo que los estudiosos nos enseñaron en su propio entendimiento finalmente, porque tampoco hay que minimizar sus años de preparación, aunque esté un poco desviado a la realidad. Pero dejando un poco este concepto de los indios, como nos llaman, que vinieron que esta cultura, la nueva cultura vino a engrandecernos, sino saber que es una cultura que muchas cualidades, pero que nuestra cultura, nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestros saberes pertenecen a la cultura más avanzada de esos tiempos y que está resurgiendo. Muchas gracias, Esther. Les agradezco mucho haber estado presentes en esta fabulosa charla. La vamos a subir al YouTube. Solo ténganos un poco de paciencia porque tenemos bastante material por compartir. Y bueno, pues gracias, Esther. Esta última palabra estas palabras estuvieron hermosas. Lo grandioso está dentro de nosotros. Solamente es cuestión de que vayamos en su búsqueda. Les agradezco mucho. Así es. Y bueno, pues está el canal de YouTube de Abundancia Espiritual y ahí tenemos varias presentaciones de Esther. Consúltenla, disfrútenlo y difúndanlo. Que pasen muy bonita Sí. noche. Tlazocamati, y nuevamente, en verdad, me despido ahora sí de sus rostros, de sus corazones, y busquemos nuestra grandeza. Dejemos de creer en lo enseñado y comencemos a saber lo heredado. Magnífico. Tlazocamati. La cosa. Gracias. Pasen buenas noches y bonitas Buenas fiestas. noches. Dios los bendiga. Bonita noche. Chao. Chao.